Para dar inicio a este análisis, vamos a hablar un poco del autor, Miguel Riofrío. Nace el 7 de septiembre de 1822 en las Tres Leguas, Loja. Sus padres fueron Dr. José María Riofrío y Custodia Pedreros. Su educación. Sus estudios primarios como secundarios lo realiza en el Colegio San Bernardo, Loja. En 1838 viaja a Quito al convento San Fernando. 2 años después realiza sus estudios de periodismo y derecho. Dominó algunas lenguas como el latín. En 1851 obtiene el título de abogado que le sirve para ocupar cargos como diputado y diplomático de la nación. Su vida política. Fue diputado por Loja y miembro de la Corte Suprema de Justicia. Se encargó de negocios del Ecuador en Bogotá. Defensor de ideales liberales y sufrió varias persecuciones por el gobierno. En la literatura, Riofrío se traslada a Perú por problemas políticos en 1860. Fue profesor de literatura en el Colegio San Miguel de Piura y fue redactor del Comercio. Fue el fundador del periódico La Alianza. Su cónyuge fue Josefa Correa y Santiago y muere en el año de 1879. Sus obras: Género, poesía y narrativa. La Emancipada, 1863. Correcciones de defectos del lenguaje para el uso de las escuelas primarias del Perú, 1874. Nina. De la pelumbre la luz, en el año de 1882. Reseña. Es un libro que nos introduce en el romanticismo ecuatoriano. Este se desarrolló en el siglo XIX. En él nos hablan de Rosaura, una joven huérfana de madre y de un carácter modesto. Su padre, el cual le tenía prohibido realizar acciones que según él solamente lo podían hacer los hombres durante ese tiempo. Eduardo se encontraba en la casa de Rosaura, pero sin que su padre se entere, estos dos jóvenes estaban enamorados. Pero Rosaura tenía miedo de decírselo a su padre, pero más que eso era la reacción que él podía tener al saber lo que ella sentía. Para aquel tiempo, don Pedro y el padre Mora se encontraban en una pequeña reunión, en la cual decidieron casar a Rosaura con un desconocido. Este se hacía llamar Anselmo de Aguirre. Un amigo de Eduardo se enteró y le dijo inmediatamente, a lo cual él reaccionó enviando una carta a Rosaura, informándole de todo lo que sucedía. Ella, con iras, confronta a su padre y él, enfurecido, sale a golpear a un criado, por lo que ella se vio obligada a aceptar lo que su padre quería. Pero pide escribir una última carta a Eduardo. En el día de la boda, para sorpresa de todos, Rosaura acepta y sale diciendo que era una mujer emancipada. La historia continúa cuando Rosaura se encuentra en otro pueblo. Ella empieza a recibir cartas de Eduardo, en las cuales él decía que su amor era egoísta y que solo buscaba la felicidad de él. Pero ahora quería la felicidad de ella y también para informarle que se había convertido en sacerdote. Ahora nos ubicamos en octubre. Rosaura ahora está muerta. Lo último que se supo de ella fue que se encontraba en una reunión con un alrededor de 20 personas. Ella estaba enferma y bastante ebria.
por lo que, delirante, entró a las heladas aguas de Zamora, provocándole así la muerte. El sacerdote que había causado la perdición de Rosaura, al enterarse de su muerte, fue a despedirla. Análisis narrativo de la obra. Título de la obra: La Emancipada. Autor: Miguel Riofrío. Ecuador, Loja, 1819-1881. Formas de expresión. Prosa. Está escrito a renglón seguido. Género: narrativo. Relata la historia. Subgénero: novela corta. Elementos: narrativos. Narrador omnisciente. Narra los hechos en tercera persona. Relata lo que ve, escucha y además lo que piensan y sienten los personajes. Conoce lo que sucedió o sucederá en la obra. Tiempo. Su tiempo gramatical está en pasado. Tenemos el tiempo de narración, es cronológico. Los hechos se presentan en orden o secuencia a medida que avanza el tiempo, es decir, de forma lineal y ordenada. Tenemos al escenario o espacio. Exterior. Ecuador, Loja, Parroquia de Malacatos, Parroquia San Juan del Valle, Real, Iglesia, Casa, Convento, Cuarto de la Autopsia. Personajes principales: Rosaura, hija; Eduardo, el enamorado; y don Pedro, el padre. Personajes secundarios: el cura, el teniente, Anselmo de Aguirre; criados, peones y los médicos. El extra: habitantes del pueblo e invitados del matrimonio. Su tema: obligaciones y maltratos impuestos a Rosaura, la cual la valentía de ella la supo liberarse de su padre. Comentario u opinión. Nos refleja las estrictas reglas y costumbres que tenían antes las mujeres del Ecuador, ya que no podían tomar sus propias decisiones y estaban sometidas ante la autoridad de los varones. Rosaura, aquel joven que luchó por los derechos que le pertenecían. Sin embargo, al sentirse diminuta ante la sociedad machista, ella opta por tomar otro camino, el cual lo lleva a su perdición. Esta obra nos brinda un poco de historia para que así las mujeres luchemos y nuestros pensamientos sean tomados en cuenta con la misma importancia.